Saludos, amigas, saludos compañeros de la academia. El tema que nos convoca hoy es la relación de tres elementos: verdad, filosofía y ciencia. Reitero, verdad, filosofía y ciencia. Lo primero que tengo que decir es que está más cerca de la verdad, obviamente, la ciencia. La filosofía puede estar cerca o puede estar muy lejos, puede incluso hasta negarla, porque la filosofía es una suerte de vale todo. Lo que sella, lo que acuña la filosofía es la especulación, la cavilación, la reflexión abierta de lo pequeño, de lo grande, de lo que en un momento dado uno puede considerar trascendente o intrascendente, de lo digno, de lo indigno, de lo bello y de lo feo. La filosofía, reitero, vamos a llamarlo así, está casada con lo especulativo, con lo reflexivo, con lo cavilatorio, sin bridas. Ahí puede estar elementos unidos, compenetrados con la verdad, o pueden estar elementos que la nieguen, o que no tengan que ver con eso, ni le interese. No así la ciencia. La ciencia es el brazo que la teoría tiene de compromiso con la verdad. Es decir, la ciencia está comprometida con registrar cognitivamente, a través del lenguaje, la realidad objetiva, también la virtualidad. La ciencia desarrolla su trabajo sobre la base de la comprobación, de la verificación, diríamos mejor, de la objetivación. Es la confrontación de los conocimientos que se van gestando al fragor del trabajo investigativo con la realidad para que se empalmen, en el entendido de que la exposición, el discurso final de ese esfuerzo, es decir, el discurso científico, debe honrar una lógica consagrada, un sistema racional que históricamente esté consagrada y calificada. O sea que no basta con que el trabajo investigativo dé con conocimientos que reflejen lo real, sino que ese conocimiento tiene que ser expresado en términos racionales, lógicos. Esa es la ciencia. Como hemos dicho, la filosofía es como una goma de mascar. Está comprometida con, reitero, los procesos especulativos. Ahora bien, hay un problema en la teoría en general. Es decir, hay un problema en la filosofía, en la ciencia y también en un brazo gigantesco que tiene la teoría, que es la ideología, es decir, el pensamiento vulgar, cotidiano, rupestre, corriente, inmediatista, circunstancialista,
que es la ideología. Decía que hay un problema. El problema es, por ejemplo, cuando se hace investigación científica y se llega a un conocimiento comprobado de un fenómeno específico, ¿qué ocurre? Que el fenómeno, aunque se compruebe, encarna un riesgo. Alguien decía por ahí un adagio bien interesante: ten cuidado que no te engañe la verdad. Alguien me dijo que el autor era Odiseo Elitis. Yo he averiguado los libros de Odiseo Elitis, un poeta griego. No he hallado la cita vinculada a una eventual autoría de él, pero sea de él o de otra persona. Bien interesante la aconseja: ten cuidado que no te engañe la verdad. Ocurre que el fenómeno en sí, aunque lo descubras, lleva consigo una propiedad engañosa, o por lo menos insuficiente. ¿Por qué? Porque el fenómeno normalmente esconde las determinaciones globales. El fenómeno encubre, si bien muestra la epidermis de su movimiento, encubre las influencias determinativas que el contexto total en cuya urdimbre hace vida a ese fenómeno ejercen determinación. Y no hay manera de uno explicarse, primero identificar cuáles son esas determinaciones globales y cómo operan a través de métodos de ensayo, de comprobación de hipótesis. No hay manera. No hay manera. Para uno entender, tomarle el pulso a las determinaciones globales del fenómeno, tiene que apelar a la teoría filosófica, que toma riesgos de trampas ideológicas, que hay riesgo que en la teoría se escondan sesgos. Sí los hay. Entonces vean que son dos riesgos: el riesgo de esconder las determinaciones globales que tiene el fenómeno en sí, concreto y específico, y el riesgo de esconder el riesgo que tiene la teoría filosófica especulativa, cavilatoria, reflexiva, de llevar consigo riesgos ideológicos, conscientes o inconscientes. O sea, hay riesgos por todas partes. De ahí que la investigación científica tiene necesariamente que estar acompañada de la reflexión filosófica, unida obviamente al hacer científico. Porque la verdad tiene que ver con lo fáctico, con lo específico, con lo del hecho, ciertamente, pero también tiene que ver, reitero, con las influencias determinativas que el contexto en donde hacen vida esos fenómenos hacen. Tiene que ver con la influencia que ejercen sobre esos fenómenos las determinaciones, los factores globales.
Es competencia de la filosofía estudiar las determinaciones globales. Es competencia de la investigación científica el estudiar los objetos concretos. Por eso es que necesitamos, en principio, 2 manos, yo diría 3, porque es que existe, reitero, otro brazo de la teoría que no se puede dejar de lado, que es la ideología, que es eso que llaman sentido común, pensamiento vulgar, en fin, que no es estrictamente filosofía. Porque ven ustedes, uno de los temas más escabrosos es la diferencia entre filosofía e ideología. Yo diría que la filosofía es una expresión de la ideología, pero bajo el barniz de una formalidad de autoridad. La filosofía es ideología, pero vista desde un flanco personal, un filósofo X, Y, Z, o corporativo, una universidad X, Y, Z, o una editorial X, Y, Z, un órgano de poder X, Y, Z. Si tú desmontas la aureola de poder propia del canal expresivo y discursivo de lo filosófico, eso se derrite en el mar picado de lo ideológico. Por eso es que entre los 3 brazos de la teoría, entre paréntesis, ciencia, ideología y filosofía, la más compleja, vaya, la más interesante, es la ideología. Yo soy profesor de filosofía, pero me irrita cuando llevo 2 años en esa actividad a secas. Quiero cátedra de ciencia social o de ciencia computacional, que son las que he estudiado con mayor pasión. Pero también la cultura popular, por ejemplo, que es un terreno impregnado de ideología. Bien, los compañeros doctorantes de la Universidad Latinoamericana y del Caribe me han planteado que diserte en algo acerca de la pertinencia de la filosofía en los estudios doctorales. Bueno, lo primero que tengo que decirles, amigas y amigos de esa universidad, en cuyo contexto corporativo no tengo experiencia, pero estoy incursionando. Aleluya, me gusta la idea de tener que ver con esa universidad. Yo tengo 50 años en esta profesión de profesor de filosofía, en el mundo universitario, venezolano, latinoamericano y también fuera de ese contexto. Pero me gusta relacionarme con nuevas universidades y esta me parece particularmente interesante. Me siento orgulloso de que ustedes me hayan invitado. Gracias, profesor Peña, que me invitó a través de un email. Gracias. Amigos doctorantes, amigas y amigos, lo primero que tengo que decir es que me hubiese gustado que el doctorado fuese dijese en educación,
en vez de ciencias de la educación, porque ya ahí hay una limitación. La educación es un proceso muy complejo, un objeto complejo, que demanda aportes para la discusión, claro está, desde la ciencia, desde las ciencias, pero también desde la filosofía, de la teoría crítica, y también de la ideología, claro que sí. Por lo tanto, que se llame doctorado en ciencias de la educación, nominalmente es un poquito restringido. Vaya, la práctica trasciende esas bridas. Yo sé que es así. Trasciende esas bridas. Para concluir, me atrevo a recomendarles a ustedes, los doctorantes, y a quien nos está viendo y oyendo a través de YouTube, de Facebook, de Instagram y de otras redes, a través de este flanco electrónico online que llamamos Filosofía en lo Cotidiano. Me atrevo a recomendarles un libro que puede más tarde en esta misma instancia ser llevado a un texto para que ustedes identifiquen cómo lograr el acceso. El libro se llama Fronteras vivas entre ciencia, filosofía e ideología. Yo soy el autor. La editorial La Utopía Concretable. Búsquenlo. Por ahí va a aparecer la pista. Me pareció agradable esta conversación con ustedes. Me hace recordar a Arturo Uslar Pietri con aquellos de mis amigos invisibles. Ciertamente son invisibles para mí, pero son como visibles en mi afecto. Para yo poder ejercer esta palabra, he tenido que figurar las caras de cada uno de ustedes.